Primera de Corintios, capítulo 13, las preeminencias del amor. Este estudio lo comenzará nuestra hermana Celia Espinosa, luego continuará nuestra hermana Patricia Muñoz, María José Pereira, Clara Estuardo, Patricia Espinosa y quien les habla, Carolina Redondo. El Señor les bendiga. Esperamos que este estudio sea de gran bendición para sus vidas. Buenas noches, mi hermana señorita. Comenzaremos este estudio en Primera de Corintios, capítulo 13. Tiene por subtítulo la preeminencia del amor. Y dice el primer versículo: si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Si yo hablase en lenguas humanas significa idiomas. Uno de los ejemplos que les voy a dar son si yo sé hablar castellano, francés, portugués, inglés, y si fuera una titulada en idioma y no tengo amor con mi prójimo, de nada me sirve saberlo o tener ese título si no tengo amor. Después dice, si yo hablase lenguas angelicales, en lenguas angelicales significa comunicación directa con Dios. Y esto lo podemos ver a través del Espíritu Santo. Cuando el Señor nos bautiza en lengua, nosotros tenemos comunicación directa con Dios y Dios con nosotros. Y dice, aunque tuviera ese hermoso don y no tengo amor, de nada me sirve tener ese don tan hermoso si no tengo amor con mi hermano, con mi prójimo. Después dice, vengo a ser como un metal que resuena. Un metal que resuena es como una campana. Uno le pega, suena un rato y después cesa su sonido. O un címbalo que retiñe. Címbalo significa instrumento musical muy parecido o idéntico a los platillos, que usted sabe que usted golpea los platillos, suenan y dejan de sonar. Y Dios no quiere eso. No quiere que seamos una campana o un platillo que suena un rato y cesa su sonido. Él quiere que tengamos amor. Y después dice el versículo 2, dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Aquí dice, si tuviese profecía, si tengo el don de profecía y entiendo los misterios, todos los misterios de la profecía, porque cuando Dios le entrega el don de profecía, entiende los misterios, porque Dios les muestra los misterios. Y si yo lo sé todo y no tengo amor, nada soy. Si poseo todo el conocimiento y tengo una fe que traslada las montañas de un lugar a otro, si tuviera la fe que moviera las montañas, las murallas que a veces el enemigo nos pone diariamente, si las moviera con mi fe, si eso es imposible para el hombre, y yo creo que es posible para mí, porque todos sabemos que con la fe todo es posible. Si yo tuviera toda la fe de que va a suceder algo bueno en mi vida, que va a ser algo lindo en mi vida, y que Dios va a sanarme, que Dios me va a dar todo lo que yo necesito. Si tuviese toda esa fe y no tengo amor, de nada me sirve. Nada soy. No somos nada si no tenemos amor.
y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Si yo entregase, no sé, yo veo a una persona que tiene necesidad y yo entrego todos mis bienes o todo lo que a la otra persona le hace falta y no tengo amor, de nada más sirve hacer eso, porque tiene que ir con el amor incluido. Todo lo que hagamos tiene que ser con amor incluido. Y aunque yo diera mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve hacer ese sacrificio. De nada me sirve hacer ese sacrificio. Porque todo es base al amor. Todo aquí en estos 3 versículos habla del amor, que el amor es todo. Si supiera todas las cosas de la Biblia, si me supiera la Biblia de tapa a tapa, si yo practicara todo lo que sale en la Biblia y no tengo amor, de nada me sirven los demás, de nada. Miren, les voy a dar una cita bíblica que está en Primera de Juan, capítulo 4, verso 16. Dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. O sea, si yo no tengo amor, yo no permanezco en Dios, ni Dios en mí. Pero si yo tengo amor, Él permanece en mí y yo permanezco en Él. Qué lindo que Dios nos diga que si nosotros tenemos amor, estamos con Él, junto a Él, y Él está junto a nosotros. Es un lindo versículo como para reflexionar en lo que nos está faltando, que nos está faltando el amor. Si nos está diciendo que si tengo todas las cosas y no tengo amor, de nada me sirve, porque aquí en esos versículos el Señor nos está diciendo que tenemos que amarnos más. Amar no tan solo a los que nos cae bien, sino al que nos hace daño, sino al que nos desprecia, sino al que muchas veces nos ha ofendido. A esas personas tenemos que amar para que permanezcamos en el Señor y Él permanezca en nosotros. Así que les dejo esta cita bíblica para que ustedes las lean y se llenen el corazón. A mí me llenó mucho el corazón porque hablaba mi vida primeramente. Es unos versículos lindos que habla del amor. Lo que le pido al Señor, que nunca sea parte de mí su amor y que esté continuamente conmigo, porque cuando nos hacen daño o cuando hemos sufrido, a veces aparta el amor de nosotros. Y el Señor nos dice que tenemos que amarnos y amar. Amar a pesar de todo, amar. Así que yo doy gracias a Dios porque me da esta oportunidad de hablar del amor. Y para el Señor en Rey Gloria, y que Dios bendiga a mi hermana que siga a continuación. Primera de Corintios, capítulo 13, versículos 4 y 5. El amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso ni jactancioso, ni orgulloso. Hace referencia al amor en su forma más pura, sin dañar ni herir, como se ve en Primera de Juan 4, versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, y cuando uno conoce a Dios,
no tiene espacio en su corazón para dañar ni prejuiciar a los demás. No se comporta con dureza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor en la vida real tiende a hacerles pensar a la gente que puede dañar a la gente, tiene a confundir que a veces quien nos ama nos puede dañar con insultos, golpes u otras acciones, cuando en verdad el amor es todo menos dañar a alguien, o alguien que ama no daña. Buscamos en Juan 3, capítulo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que da a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí dice cómo Dios nos dice que ama al mundo, que dio el poder a cada uno de sus hijos que cree en Él, en el amor. Siempre estará presente y no se perderá del verdadero camino del Señor. Entonces, ahí nos habla del amor que debemos ser, aferrarnos al amor y ser generosos con todos los seres humanos, que debemos amarnos entre sí, respetarnos. Eso es lo que me hace sentir a mí el Señor. Buenas noches, mi hermana señorita. Les saludo en el amor del Señor y continúo con el estudio que nos tocó del capítulo 13. A mí me corresponde el versículo 6 y 7 y lo voy a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 6 nos habla de que no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Es decir, que el amor se regocija con la verdad, no con la injusticia. El Señor lo que nos quiere decir a través de este pequeño versículo es que no debemos gozarnos de las cosas malas. No debemos alegrarnos cuando vemos a nuestro enemigo caer. El Señor nos manda a que nosotros podamos hacer su voluntad a través de su palabra y siempre, siempre el amor esté en nosotros. Y el amor va de la mano con la verdad, no con la injusticia, no con la mentira. Porque nos ponemos tristes o felices cuando alguien que no nos agrada hace algo malo, o si oímos algo. Que el Señor nos ayude, mi hermana, que el Señor nos ayude a no tener estos sentimientos en nuestro corazón. Que si alguna hermana ha caído o si alguna hermana ha cometido algún error, no debemos nosotros ponernos contentos, debemos entristecernos y debemos orar y pedir al Señor que ayude a nuestra hermana y que la ayude a levantarse. Pero no podemos nosotros creernos mejor o creernos que estamos haciendo lo correcto, porque también estamos haciendo algo malo al nosotros sentirnos bien que nuestra hermana esté decayendo. Y aquí el Señor me lleva a una referencia bíblica en el libro de los Salmos, capítulo 5, versículo 4. Dice: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El Señor no es un Dios malo. Dios es un Dios de misericordia, es un Dios de amor. Es un Dios que nos llama y nos manda a hacer lo bueno, no lo malo. Y aquí también habla en Proverbios, capítulo 21, versículo 28, dice: el testigo falso perecerá, mas el hombre que escucha hablará siempre. Nosotros no podemos, si alguien viene a nosotros con alguna mala palabra de alguien, no debemos escucharlo.
Debemos orar y pedirle al Señor que nos ayude y que también le ayude a nuestra hermana que también está cometiendo el error de hablar, para que ambas no pequemos y para que el Señor pueda glorificarse a través de eso y que su verdad siempre, siempre esté por sobre todas las cosas. ¿Y dónde encontramos la verdad del Señor? En la palabra del Señor. La palabra es la que nos guía, la palabra es la verdad, la palabra es viva, es eficaz. La palabra de Dios no se equivoca, está todo escrito. Como humanos muchas veces nos vamos a caer, pero la palabra de Dios es verdad. Y acá en Juan capítulo 17, versículo 17 dice: santificados en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea, el Señor nos habla de que la palabra es la verdad. Y en la palabra encontramos todo, cómo debemos ser como hijos, cómo debemos ser como esposa. En el caso de usted, en estos tiempos más como hijos, como amigos también, cómo debemos ser. Que el Señor nos ayude, mi hermana. Y luego en el versículo 7 habla de que el amor todo lo sufre, todo lo pasa. Y aquí encontramos nuestro referente principal, que estamos estudiando, que es Pablo. Pablo, si nos vamos a Corintios, capítulo 9, versículo 12, recapitulando un poquito lo que nuestras hermanas nos hablaban, dice: si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo del Evangelio de Cristo. O sea que Pablo y los discípulos sufrieron mucho, sufrieron que los despreciaban, lo apedraban. ¿Cuántas cosas no sufrieron? Por eso el Señor nos manda que todo lo sufre, aunque pasemos por la sombra del valle de muerte, tenemos que pasar y sufrir lo que el Señor nos haga pasar, porque si pasamos algún proceso es porque el Señor es su voluntad, pero el Señor no nos va a dejar solo. El Señor nunca dejó solo a Pablo ni a los discípulos, y así va a ser con nosotros. El Señor nunca nos va a dejar solo. No importa cuántas dificultades, no importa cuántas veces nos desprecian, no importa cuántas veces nos hayan mirado mal. Lo importante es que el Señor nos ama y que el Señor nos dice que todo lo sufre. El amor todo lo sufre. Y ese es el amor que debemos de tener hacia nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el amor que Él tuvo con nosotros cuando fue a la cruz a morir, donde estaba lleno de sangre, donde sus llagas eran tan grandes, que Él en algún momento le dijo al Señor: si es posible que esta copa pase de mí, porque Él igual estaba sufriendo, pero todo lo hizo por amor a nosotros. Y nosotros, mi hermana, ¿qué hacemos por nuestro Señor? ¿Qué hacemos por nuestro Señor Jesucristo? Si muchas veces cuando pasamos algún proceso, el mundo se viene abajo, pero el Señor nos dice que todo lo sufre y Él va a estar con nosotros. Dice que todo lo cree, y principalmente la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos lleva a toda verdad, a toda justicia. La palabra de Dios no se equivoca.
es la que siempre, siempre está por sobre todas las cosas. Debemos creer en su palabra y lo que Dios hace a través de su Espíritu Santo. ¿Por qué muchas veces nuestro corazón está al juzgar? Si muchas veces Dios usa personas como instrumento, personas que quizás puedan tener más pecado que nosotros o puedan haber cometido cosas mucho más grandes, pero ¿por qué nosotros lo juzgamos? Si el Señor lo usa es porque el Señor así lo quiere y nosotros debemos creer en el Señor. Pidámosle al Señor discernimiento a través de su Espíritu Santo para que podamos también clamar y estar siempre atentos y prestos a lo que el Señor nos quiera hablar. Que el Señor les bendiga, mi hermana. El amor todo lo espera. Creer y esperar, todo lo espera. Llevo años orando, mi hermana, porque en mi casa todavía no sale. Llevo orando años porque mi padre no cree en el Señor, o porque mi hermano está metido en la droga, o porque ahí en mi casa hay contienda, hay pelea. Y le preguntamos al Señor, ¿por qué, Señor? Pero aquí dice, el amor todo lo espera, todo lo espera. Y si tenemos que esperar porque esa es la voluntad del Señor. Porque la voluntad de Dios es perfecta. Y si nos hace esperar muchas veces es porque hay un propósito. No nos preguntemos por qué, sino para qué. ¿Para qué el Señor quiere que espere? ¿Qué es lo que el Señor quiere de mí? ¿Qué es lo que el Señor quiere que yo entregue? ¿Qué es lo que el Señor quiere ver en mí? Para que pueda venir lo demás. Todo lo espera. La paciencia. En Gálatas 5:22 nos habla de los frutos del Espíritu. Y uno de los frutos del Espíritu es la paciencia. Aquí podemos ver que su palabra hila. Que su palabra es una sola. Todo lo soporta. Todo lo soporta. No, mi hermana, estoy mal porque mi papá perdió su trabajo, porque ya no tengo las mismas comodidades de antes. Y ahí tenemos que pensar. Y el Señor me hacía sentir hablar de Job. Job, un hombre recto, un hombre transparente, un hombre que el Señor lo amaba mucho. Y viene el enemigo y le dice al Señor, claro, porque él tiene todas las bendiciones, porque Job era un hombre muy bendecido por el Señor. Y el Señor le dice, lo dejó que probara a Job, dejó que le quitara su riqueza, le quitó todo, todas las cosas. Y además de eso, estuvo enfermo. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con las personas que lo rodeaban? ¿Qué pasó con su esposa? Que el Señor nos ayude como esposa a siempre poder tener el discernimiento de dar un consejo a nuestro esposo. Y usted, señorita, que va a ser futura esposa, también pueda orar. También, o cuando vaya a dar un consejo como amiga. A nosotras, las hermanas que ya estamos casadas, nos habla desde el punto de vista de cómo somos como esposas, del apoyo que le damos a nuestros esposos, pero a usted, señorita, le habla de cómo usted como amiga. ¿Cómo usted bendice a su amiga? O a su entorno. La esposa de Job le dijo que blasfemara, que renegara contra el Señor, y Job no lo hizo,
porque Job amaba al Señor con todo su corazón y creía en Él y tenía la paciencia y esperó en el Señor. Y el Señor lo sacó adelante. Y en medio de su aflicción, en Job 1, versículo 21 dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Aleluya. Gloria al Rey que vive. ¿Qué pasa si el Señor nos quita algo? No hemos vivido mucho, mi hermana. Faltan muchas cosas que quizás vamos a vivir, etapas por las que vamos a ir pasando. Pero usted confía en el Señor, que así como lo hizo con Job, estuvo con él en todo momento. Job esperó, tuvo paciencia, sufrió, soportó, esperó y creyó en el Señor. Creyó en lo que el Señor iba a hacer con él. Sea el nombre de Dios glorificado en todo tiempo. En la angustia, en la aflicción, siempre el Señor sea glorificado. Que podamos siempre encontrar la verdad en su palabra. Que el Señor nos ayude a amarnos, que el Señor nos ayude a amar de corazón y que el Señor nos ayude también a hacer el bien a aquellos que en algún momento nos hayan podido dañar, a comprender que muchas veces las cosas pasan porque el Señor quiere que pasen. Pero siempre el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea exaltado, porque Él es perfecto y su voluntad es perfecta. Que el Señor les bendiga, mi hermana. El Señor les bendiga, mis hermanas. Voy a dar lectura a los versículos 8 y 9 del capítulo 13 de Primera de Corintios y lo haré en el nombre del Señor. Dice así: el amor nunca deja de ser, pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. El versículo 8, mis hermanas, nos habla de que el amor de Dios nunca acabará, porque el amor de Dios es eterno, no deja de ser, siempre va a estar presente para nuestras vidas. Los dones espirituales, esos acabarán, las profecías, las lenguas, la ciencia, la sabiduría, todo esto pasará, mis hermanas, porque son temporales. Esto permitirá, mis hermanas, esto terminará, cuando venga el Señor Jesucristo, cuando venga ese día perfecto de nuestro Señor Jesucristo. El Señor permite que tengamos dones. Él deposita dones en nuestras vidas. Las profecías de Dios se cumplirán, pero con el pasar del tiempo se desvanecerán, quedarán en la historia, mis hermanas. De igual manera, las lenguas cesarán, el conocimiento desaparecerá y la ciencia de hoy será reemplazada por la ciencia del futuro. Pero si hay algo que nunca ha dejado ni dejará de ser, es el amor de Dios hacia cada una de nosotras. De igual manera, mis hermanas, nosotras debemos amarle a Él, porque Él nos amó primero. Él no miró nuestra condición, no miró nuestros pecados, no miró de dónde veníamos, dónde estábamos, y Él hizo esa prueba de amor tan grande que ha experimentado cada ser humano, mis hermanas, que le hemos recibido en nuestro corazón. Hemos podido experimentar ese amor de Dios tan grande que ha tenido para con nosotras. Por otra parte, mis hermanas, debemos amar a nuestro prójimo, como dice en Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7, 8 y 16. Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y el 16 dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él.
Si no amamos, mis hermanas, a nuestros hermanos, a nuestro prójimo, no estamos haciendo la voluntad de Dios, no estamos cumpliendo la palabra de Dios. Eso quiere decir, mis hermanas, que no le amamos a Él, que no le amamos de corazón, que no le amamos de verdad. Que el Señor nos bendiga. El versículo 9, mis hermanas, dice: porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Pablo le enseñaba a los corintios, mis hermanas, que era mucho más importante el amor a que todos los dones de los que ellos se captaban. De igual forma le decía que tenemos que tener conocimiento de algunas cosas. El Señor a muchas de nosotras nos ha entregado dones, como por ejemplo profecía, pero no somos capaces de comprender los misterios de Dios, mis hermanas. Nuestros ojos no han visto nada similar a las moradas que Cristo tiene preparada para nosotras. No somos capaces de imaginarlo, cuán grande, cuán maravillosa pueden ser, mis hermanas, esas moradas que Cristo fue a preparar para nosotras, que un día podemos gozar, mis hermanas. Que el Señor nos bendiga. Tengo una cita bíblica en 1 Corintios capítulo 2 versículo 9 y dice así: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Que el Señor nos bendiga, porque cuando venga, mis hermanas, lo perfecto, cuando venga el gran día de Jehová, cuando el Señor nos lleve a su trono, todo acabará. Solamente permanecerá el amor de Dios, ese amor tan grande que Él ha demostrado con ese sacrificio que hizo Él en aquel madero de cruz, por amor a usted, por amor a mí, por amor a la humanidad, mis hermanas. Ese amor perfecto, ese amor maravilloso, ese amor grande nunca acabará. Que el Señor les bendiga, mis hermanas, y para Dios que vive sea toda honra y gloria, y para mí su infinita misericordia. Amén. Bueno, mis hermanas, a mí me tocó hablar de 1 Corintios capítulo 13, versículos 10 y 11, y dice así. Versículo 10 dice: mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Versículo 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando yo ya fui un hombre, dejé lo que era de niño. Yo saqué cosas importantes que quisiera compartir con ustedes. Y bueno, aquí Pablo habla a la iglesia de los Corintios. Los puntos importantes que pude sacar de aquí, y luego lo voy a explicar por parte para que lo puedan entender, son, por ejemplo, ¿qué son los dones milagrosos? Es el primer punto. Punto 2, ¿por qué se terminan los dones? Y el versículo 3, ¿por qué se acaba el amor? Que son por qué se descuidan en realidad. Y el último versículo, el último punto es: ¿cuál es la diferencia entre amor y dones? Bueno, ¿qué son los dones milagrosos? Los dones milagrosos son los que hoy en día están en nuestra iglesia, que son, por ejemplo, los dones de lengua, los dones de profecía. Y antiguamente estos dones eran, los apóstoles eran los que les daban como esa unción a los que tenían como esos dones. Y era milagroso, y la gente quedaba maravillada cuando profetizaban cosas, cuando hacían milagros. Era a través de los dones que los mismos apóstoles ellos daban. De hecho, aquí en Hechos, versículo 18, habla un poco sobre eso. Pero ¿por qué se terminan estos dones milagrosos? Porque en sí ya no van a ser tan necesarios. A lo que voy yo, que por ejemplo, sí, es importante que nosotros como iglesia tengamos estos dones, que podamos utilizarlo de forma correcta, pero va a llegar un momento que estos dones ya no van a ser importantes. ¿Por qué? Porque al final cada persona ya va a tener un testimonio de lo que es perfecto y lo que no es perfecto. No sé si me explico. Por ejemplo, ya no va a ser necesario estar esperando de que venga un hermano a decirme lo que yo tengo que hacer.
sino que yo ya voy a tener que tener la madurez correcta para poder saber lo que Dios quiere de mí. Y no voy a necesitar de que me vengan a ungir, porque voy a tener que empezar yo a utilizar mis propias manos, yo a empezar a crecer y poder, ¿cómo se llama? Poder lograr lo que Dios quiere de cada una de nosotras. Por eso habla de que estos dones se acabarán. Si ustedes leen el versículo 10, dice, más cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Esto significa que van a haber muchas partes, muchas iglesias, muchas familias que el amor que se profetizaban, el amor que se decían tener, se va a enfriar y esto se va a acabar. Y ya no va a ser lo mismo y estamos viviendo ahora en los últimos tiempos y si ustedes se pueden dar cuenta, ya no estamos participando de la iglesia por el tema de este virus, ya no estamos danzando por la iglesia y va a pasar un momento que va a haber muchos que el amor se le va a enfriar, va a haber muchos que ya no van a profetizar como lo hacían antes, pero ahí está el deber como nosotras, como mujeres de Dios, de buscar del Señor, de poder decirle al Señor que nos dé descendimiento, de poder buscar de Él y no esperar de que un hermano oficial te venga a ungir, siendo que tú tienes la potestad para poder ungirte y decirte, no, yo creo que yo soy sana, yo creo que yo dejé los vicios, porque eso es lo que está esperando el Señor. Después el Señor dice aquí en su palabra que esto va a cesar, esto ya se va a acabar, va a llegar un momento que va a venir la gente, va a decir, ¿dónde están los que predicaban? Y ya no van a estar, ya se va a acabar todo eso, porque estamos en los últimos tiempos. El amor de muchos se va a enfriar. Y por eso tenemos que buscar cada día del Señor para poder seguir creciendo. Porque si ustedes leen más adelante, habla de la niñez, de lo que ya hay que dejar lo que era de niño. Por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Por qué se descuida el amor? Por falta de oración, se descuida el amor por falta de ayuno, por falta de leer la Biblia, porque ya no hacemos lo que hacíamos antes, ya después lo vemos todo rutinario y empieza a descuidarse lo que es el amor, ya no es algo efervescente, no es como el primer amor que cuando uno recién llega a la iglesia dice, ¡ay! Y todo le parece maravilloso y ya todo bendice, ya todo lo ama y después de un tiempo ya no es así. Puedes ver que a lo mejor, no sé, puedes ver que a lo mejor tu hermana no está bien, pero tampoco no está el amor en ti de ir a ayudarla, de mandarle un mensaje, de preguntar cómo está tu familia, de ir a visitarla. En su palabra habla que tenemos que nosotros visitar a los enfermos, de poder proclamar bendiciones en los hogares que tienen necesidad y ese es un don que nosotros tenemos que tener porque dice que puedes hacer muchas cosas pero si no tienes amor de nada te sirve. Puedes a lo mejor no sé, regalar tus autos, tus bienes, pero si no tienes amor, de nada te sirve. Y eso es lo que ocurre en el versículo 10, que dice que todos los que tenían dones milagrosos, que todos los que profetizaban, esto va a llegar un momento que se va a acabar. Va a llegar un momento que el amor de muchos se va a enfriar. Y para eso Pablo hablaba a los corintios, para que no sucediera esto, para que los corintios pudieran hablar, pudieran buscar más del Señor, pudieran estar en contacto con Dios y que no pasara esto de que se enfriara el amor. Porque habían muchos que también por el hecho de tener estos dones milagrosos se crean mucho. Y seamos honestos, en este tiempo también pueden haber gente que sea así, que a lo mejor no sé, por el hecho de que danza y cosas así, a lo mejor se pueda creer mejor que otra persona y por el contrario, siempre dice que uno tiene que ser más humilde, entre más tú sepas, más humilde tienes que ser. Pero pasa que en ese entonces ya se sentían como grandes. De hecho, ya era como que no, es que vamos de tal persona porque esa persona tiene la unción. No, yo voy a ir a donde tal oficial que me unja porque él, cuando me unge, Dios me sana al tiro.
Entonces, eso es lo que pasaba antiguamente. Y Dios también se estaba como cansando un poquito de eso. Y por eso también Pablo hablaba a la iglesia y le decía que el amor de muchos se iba a enfriar, que estos dones se iba a acabar. Por eso también habla también de lo que es perfecto, lo que es en parte se acabará. O sea que va a llegar un minuto que ya no van a estar estas cosas y va a ser solamente tú y Dios. ¿Cuál es la diferencia entre el amor y los dones? La diferencia del amor, que el amor es algo permanente, es algo que nosotros tenemos que tener siempre con nosotros. De que cuesta cuando te hacen daño y te dicen que tenés que amar a ese alguien, ese prójimo. Cuesta, pero dice que el amor es algo esencial, lo que nosotros como cristianos tenemos que tener. Y ¿cómo se llama? Y es algo permanente, o sea, Dios es amor. ¿Qué tan gran gesto hizo Dios de amor hacia nosotros que murió en esa cruz? Murió con sus brazos abiertos en símbolo que moría por toda la humanidad. Nosotros no éramos nadie. Siento la presencia del Señor. No éramos nadie. Y el Señor aún así tuvo misericordia. No merecíamos nada, mi hermana, nada. Pero el Señor, en su gran misericordia, tuvo amor hacia nosotros. Nosotros muchas veces le escupimos a la cara al Señor, muchas veces hablamos contra Dios, muchas veces no le damos lo mejor, lo que Él quiere, pero Él aún así es perfecto y ese amor que Él tiene lo da hacia nosotros, dándonos vida, dándonos salud, cuidando a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, dándonos inteligencia en lo que hacemos, en nuestro trabajo. Y muchas veces somos mal agradecidas y tenemos que buscar lo que es perfecto, buscar del Señor, mi hermana, buscar lo que a Dios le agrada. Y esa es la gran diferencia entre amor y dones, porque los dones son cosas temporales, son cosas pasajeras, son cosas, como hablaba el versículo, son cosas momentáneas que en su momento sí algo bonito, pero va a ser una cosa que esto ya se va a acabar. El amor de muchos se va a enfriar. Y nosotros como señorita tenemos que pedirle al Señor que Él nos dé de su amor, que Él nos ayude a ser como Él, perfecto, que Él nos ayude a tener ese amor. Y si no lo tiene, hermana, pídale al Señor que Él se lo dé, pídale que Él le dé amor, que saque de usted la envidia, que saque de usted las cosas que a Él no le agrada, mi hermana. Por eso el Señor hablaba y en el capítulo 11 dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas ahora que ya fui un hombre, dejé lo que era de niño. En la Biblia habla de la edad, según la Biblia, de la edad que más o menos uno como persona tiene su madurez. Y habla de la niñez, que habla de los 0 a los 20 años, de la juventud, que es de los 21 a los 40, de lo anciano o adulto, que es de los 41 en adelante. ¿Cómo se llama? Aquí voy a dar un ejemplo de lo que es niño. Yo que trabajo con niños, tienen todo un tipo de ciclo. Y los niños tienen ciclo y van creciendo y ahí van alcanzando su tipo de madurez. Por ejemplo, si hay un bebé, yo no le puedo dar poroto al bebé porque el bebé no tiene dientes, porque el bebé no sabe masticar bien, porque no tiene dientes. Entonces, ¿qué pasa si yo le doy poroto al bebé? El bebé se me puede ahogar, el bebé se puede morir, porque no ha tenido la madurez completa de poder masticar esos porotos. En cambio, ya cuando un poco más grande, uno ya puede hacer esas cosas de darle poroto, porque ya el bebé ya empieza a comer, ya un niño ya tiene dientes. Entonces, esa es la diferencia. Cuando uno es niño,
espiritualmente, uno, cuando Dios habla y dice, cuando Dios habla a la persona y hace un cambio en la persona, dice su palabra que vuelve a nacer y vuelve a nacer como un niño. Y ahí cayó usted y caí yo. Porque cuando nosotros tenemos un encuentro personal con Dios, pasamos a ser como niños. Y empezamos a buscarlo, todo nos parece bien, y cuando empieza a hablar el niño, uno dice, cuando está guaguito dice, hoy me gustaría tanto que hablara, que dijera mi nombre, no sé, que dijera papá, que dijera mamá, me gustaría tanto. Y después llega el momento que cuando ya el niño empieza a hablar, llega una cosa que habla por todos lados en la casa y ya no hay cómo pararlo. A los que tenemos hijos lo podemos confirmar. Y así también nos pasa a nosotros espiritualmente. Cuando Dios hace un cambio en la persona pasa a ser como un niño, vuelve a nacer. Y cuando es niño, lo único que quiere es hablar, y anda por la iglesia saludando a todo el mundo y a todos los bendice, que el Señor te bendiga, y anda con su Biblia debajo del brazo y anda bendiciendo a todo el mundo porque tiene su primer amor, el primer contacto con Dios. Pero después, ¿qué pasa? Pasan los años, pasa el tiempo, y hay muchas personas que siguen siendo niñas. Y ya Dios ya dice que llega un punto que no puede seguir siendo niño. O sea, yo no, por ejemplo, yo no le puedo decir a mi mamá que me amamante, porque yo ya crecí, porque yo ya tengo mis dientes, porque yo ya puedo masticar. Yo ya no necesito de que mi mamá, a la edad que yo tengo, me amamante. ¿Por qué? Porque mi mamá me tiene que dejar crecer a mí, me tiene que dejar madurar. ¿Se imagina yo con mi hija, que yo tengo mi hijita y todo, y que mi mamá me deje de amamantar? O sea, van a decir, pero ¿cómo, hermana Pati? ¿Cómo va a dejar que su mamá la amamante si usted ya tiene hasta una hija? Madure. Lo mismo espiritualmente quiere el Señor de nosotros, mi hermana, que nosotros maduremos. Los años aquí en la iglesia no te van a salvar. Por mucho que vayáis a todas, por mucho que vayáis a los puntos, que estés siempre ahí, pero si no creces espiritualmente, no le sirve a Dios. El Señor quiere hacer grandes cosas con tu vida, mi hermana, pero para eso tienes que madurar. Estar toda la vida sentada en una banca y sin madurar, solo tomando leche. Y cuando te quieren dar un poco de poroto, ¿qué haces? Te pone a reclamar, te pone a apelar, y que por qué el hermano hace esto, y por qué la hermana no me miró, y por qué me sentaron aquí si yo me quería sentar acá. No, pues, lo que Dios quiere es que nosotros podamos madurar, podamos crecer espiritualmente, mis hermanas. Por eso dice, cuando yo era niño, jugaba, comía como niño, hacía lo que un niño. Cuando uno es niño, hace todas esas cosas y le es permitido, pero Dios quiere que yo empiece a crecer espiritualmente, y yo no puedo seguir siendo una niña. Porque después, claro, el niño habla y quiere conocer y todo dice, porque ya aprendió a hablar. Pero ahí tenemos que tener cuidado, porque no podemos seguir siendo niñas. Si aquí dice que de los 21 a los 40 años, en la Biblia dice que ya pasamos a ser jóvenes, o sea, pasamos a otra etapa. Yo no puedo tener, por ejemplo, 21 años y estar igual que un niño, que hablando de los hermanos, que hablando del pastor, que por qué no me viene a visitar, que por qué no me toman en cuenta, que por qué la hermana me cambia de lugar, si yo me gusta estar con mi amiga. Ya no podemos ser niñas. Tenemos transiciones, tenemos que ir cambiando, tenemos que ir madurando, tenemos que ir creciendo, tenemos que ir buscando más del Señor, y para que el Señor nos pueda
Él ocupar, para que el Señor nos pueda Él bendecir. Lo que tenemos que hacer nosotros es ir creciendo, ir pidiéndole al Señor que Él nos enseñe a madurar, cuando Él nos quiera alimentar, que podamos estar firmes. No podemos tomar leche toda la vida. Tenemos que en algún momento empezar a comer poroto, porque no siempre la palabra es de, sí, te bendigo, te bendigo. También la palabra te corrige, también la palabra te enseña. Y muchas veces, a veces la palabra es dura, pero eso te va a enseñar a crecer, mi hermana. Eso te va a ayudar para tú poder crecer espiritualmente, tener más cuero para poder enfrentar y decir, sí, Señor, tenés razón. Sí, Señor, me equivoqué. Porque muchas veces el Señor nos habla y dice, no, es que, ¿sabes qué? Tú, Juanita, no sé, Rosita, Nadia, no sé, lo estáis haciendo mal. Y te lo dice por la palabra, dice, te corrige, te dice, tienes que hacerlo así, tienes que hacerlo acá. ¿Y qué pasa? Te enojáis. Te enojáis y decís, pero es que, no, es que el hermano, a lo mejor mi amiga le habló y me conoce la vida. Dios es el que te conoce, mi hermana. Dios es el que te conoce, sabe cómo tú eres, sabe tu vida, sabe todo. Nosotros solamente somos instrumentos y cuando el Señor te habla y cuando el Señor te corrige, tú qué tienes que hacer, como una persona ya grande, madura, aprender a callarte, aprender a aceptar, aprender a decir, sí, Señor, me equivoqué y asumo lo que estoy haciendo mal para poder hacerlo mejor. Ya nos queda muy poco tiempo, mi hermana, y tenemos que buscar más del Señor. Tenemos que buscar lo perfecto que el Señor. Se va a acabar todo, se va a acabar la lengua, se va a acabar la ciencia, las profecías, todo se va a acabar. El amor de muchos se va a enfriar. Pero ahí está tu deber y el mío de poder buscar del amor del Señor, de poder crecer espiritualmente, de poder buscarle, de poder estar en comunión con el Señor, mi hermana. Tiempos mejores no vienen. Y está tu deber de poder hablarle a otro, de poder levantar a otro, de poder profetizarle a otro, de poder decirle a otro que el Señor ya viene, que el Señor es bueno, que el Señor es amor, que el Señor le ama. Porque mucha gente necesita de eso, necesita de que usted le hable de que Dios le ama. Y qué gran gesto tuvo de amor hacia nosotros Dios de morir en esa cruz. Él es el único perfecto, Él es el único que tenemos que seguir y es el único que debemos copiar. No copie ni al jefe de coro, ni al pastor, ni a nadie. Siga el blanco perfecto que es Cristo. Él es el único perfecto. De Él tenemos que tomarnos, de Él tenemos que seguirlo, hacer lo que Él hizo. Nadie es perfecto aquí, nadie es suficientemente bueno, pero estamos en este camino, estamos buscando la perfección. Que el Señor le bendiga a mi hermana, le deseo muchas bendiciones y esta ha sido mi predicación. El Señor nos bendiga, mis hermanas señoritas, mis hermanas jóvenes casadas. A mí me correspondió el capítulo 12 y 13 y le voy a dar lectura en el nombre del Señor. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Mis hermanas, en este versículo, en el versículo 12, dice que nosotras vemos, que observamos todo como por un espejo. Esto quiere decir que vemos como un reflejo, pero cuando llegue lo perfecto, cuando llegue ese día glorioso, mis hermanas, que nosotras muchas esperamos, nos veremos cara a cara y de frente, directamente con nuestro Señor. Nuestro conocimiento, mis hermanas, ahora es imperfecto, pero luego será completo y conoceremos
todo del mismo modo en que Dios nos conoce a nosotros. Qué maravilloso, mis hermanas, verle a Él cara a cara. Yo espero ese día y creo que usted también, mis hermanas, va a ser un día maravilloso, un día glorioso, en que podamos ver a nuestro Señor Jesucristo cara a cara, en que podamos estar frente a frente a Él, mis hermanas. Ahí vamos a ver todo perfecto y vamos a ver cómo Él nos ve a nosotras. Que el Señor nos bendiga. El versículo 13 dice, mis hermanas, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Por qué necesitamos tener fe, mis hermanas? Porque sin ella no agradamos a Dios. ¿Y por qué necesitamos tener esperanza? Porque un día queremos verle a Él cara a cara. ¿Y por qué necesitamos tener amor? Porque el amor es lo más importante, porque Él nos amó primero y el amor nunca dejará de ser. Y si tenemos a nuestro amor en nuestro corazón, mis hermanas, es porque tenemos a Jesús y Él mora en nuestros corazones. En este capítulo 13, mis hermanas, Pablo describe, digámoslo así, la biografía de nuestro Señor Jesucristo, y esto lo podemos encontrar en Juan capítulo 13, versículo 1, y dice así: habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Aquí podemos ver cuán grande es el amor de Jesús. Es un amor eterno, mis hermanas, que nunca terminará. Él nunca dejará de amarnos, mis hermanas. Él demostró su amor entregándose para morir en ese calvario de cruz, llevando nuestros pecados. Mis hermanas, podemos ver cuán grande y maravilloso ha sido el amor de Dios para con nosotras. El tener amor, mis hermanas, es tener a Jesús, reconocer su soberanía en nuestras vidas, permitir que Él inunde nuestros corazones con su presencia, permitir que Él actúe en nosotros y por nosotros, permitir su participación, dejar que Él guíe nuestras vidas, que sea el protagonista de nuestra historia, mis hermanas. Que el Señor nos bendiga, esta palabra maravillosa que el Señor nos entrega, y cuán importante es que en nuestro corazón, mis hermanas, haya amor. Dice, tengo una pregunta aquí, dice, ¿cuándo podemos vivir los principios de este amor? Cuando el autor, el dueño y originador de este amor esté presente en nuestras vidas. Y el Señor nos hace una pregunta, mis hermanas, en esta hora. Dice, ¿quisieras darle una oportunidad a Dios para que llene tu vida de este amor verdadero? ¿Quiere usted, mi hermana, darle esa oportunidad a Dios? Mis hermanas, converse con el Señor. Cuéntele, mi hermana, si le cuesta amar, cuéntele al Señor. Pídale que le enseñe a amar y vive Dios, que Él lo hará, mi hermana. ¿Sabe por qué? Porque Él lo ha hecho en mi vida. A mí me costaba, mis hermanas, muchas cosas. Yo le decía, Señor, enséñame a amar, Señor, al que me hace daño, al que no me ama. Pero saben, mis hermanas, que el Señor ha puesto amor en mi corazón. Y el Señor me ha enseñado a amar, mis hermanas. Maravillosa la palabra que el Señor nos entrega en esta hora. Es una palabra muy grande, mis hermanas. Y cuán grande y bendito es tener amor de Dios en nuestros corazones. Yo buscaba, dice que existen 3 tipos de amor. El amor ágape, que es el amor a Dios, el amor eros, que es el amor al cónyuge, y el amor filio o filial, que es el amor a la familia y a los amigos. Mis hermanas, el amor sabemos que es un sentimiento puro, de puro afecto, natural, inclinación a una persona o cosa a la que se le desea todo lo bueno. Cuando tenemos amor en nuestros corazones, mis hermanas, nosotros le vamos a desear a nuestros hermanos, al que nos hace daño, al que no nos quiere, le vamos a desear bendición para sus vidas, mis hermanas. Por eso es importante tener el amor de Dios en nuestros corazones. El apóstol Pablo da a entender, mis hermanas, que el amor es el escalón más alto que un cristiano debe alcanzar. Todo lo que podamos hacer en servicio a Dios debe estar fundado en respuesta a lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Podemos ver, mis hermanas, en San Juan, capítulo 3, versículo 16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel
todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor, mis hermanas, es eterno. El amor es permanente. Y el amor de Dios es esa clase de amor. Es ese amor maravilloso. Es ese amor, mis hermanas, que aunque nosotros caigamos, que aunque nosotros pequemos, mis hermanas, que a veces entra la incredulidad en nuestras vidas, pero el Señor siempre nos va a amar, porque su amor es tan grande. Cristo, mis hermanas, nunca nos va a dejar de amar, aunque podamos, mis hermanas, como le decía, pecar, podamos caer. Mis hermanas, el amor de Dios siempre va a estar para nuestras vidas, porque ningún pecador, mis hermanas, ha cometido un pecado imperdonable para Dios. Podemos hacer muchas cosas, pero el amor de Dios siempre va a estar presente. Él siempre nos va a perdonar. Con esto no queremos decir que tenemos que vivir pecando, no, mis hermanas, pero el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es grande. No podemos, mis hermanas, evitar que Cristo no nos ame, porque Él hizo ese sacrificio en aquel madero de cruz, por amor a nosotros, por amor a la humanidad, como dice esta cita bíblica, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Él dio a su Hijo, mis hermanas, por amor a nosotros, por amor a la humanidad, y en ese calvario de cruz Él llevó nuestros pecados. Él derramó hasta la última gota de sangre preciosa por amor a nosotras, no siendo nada, no habiendo nada en mi vida, pero como el amor de Dios es tan grande, Él llevó mis pecados en ese madero de cruz. Qué hermosa la palabra del Señor, mis hermanas, y qué maravilloso es poder tener amor de Dios en nuestros corazones. Que Dios les bendiga. Espero que estos versículos, que esta explicación sea de mucha bendición para su vida, mis hermanas. Para Dios que vive sea toda honra y gloria, y para mí su infinita misericordia. Amén.